Pueden buscar en sus Biblias, mis hermanos, el Salmo 133. Vamos a tener esta lectura para examinar lo que el salmista está planteando en ella. Yo quisiera que ustedes hagan un ejercicio porque este salmo se utiliza mucho para hablar de la unidad y de la armonía entre los hermanos en la iglesia. Pero yo quisiera que ustedes pensaran que ustedes nunca han escuchado esto, porque en esta mañana vamos a hablar de lo profético, de las figuras que aparecen aquí, de los tipos que aparecen aquí y el significado de cada cosa. Fíjense que el salmo está compuesto de 3 versículos, pero 3 versículos que se podrían escribir no sé cuántos libros por el contenido que tienen esos versículos. Y en esta mañana le vamos a titular al mensaje La unidad y la armonía, elementos imprescindibles para la bendición. La unidad y la armonía, elementos imprescindibles para la bendición. Y el Salmo dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito es el Señor. Fíjense que la introducción, el énfasis que está haciendo el salmista es en la unidad y la armonía de la iglesia específicamente. Algunos predicadores han hablado hasta que puede estar hablando de la unidad en la familia, y yo no digo que no podría aplicarse, podría hacerse una aplicación, pero examinando los versículos, examinando las expresiones, ciertamente que David, como profeta también que era, porque es un salmo profético, está hablando del pueblo de Dios, es decir, de la familia de Dios, que es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, y en ese contexto es que él está hablando de hermandad. Utiliza la declaración que hace en el versículo 1, haciendo la declaración con una contundencia y usando palabras impactantes como mirad cuán bueno. Mirad está diciendo como, oye, no sea ligero, detente, observa, examina, profundiza, busca. No son simples palabras, sino pon atención. Toda la palabra de Dios es para que nosotros hagamos eso con cada texto, con cada declaración que sale de la boca de Dios. Estos tiempos son malos y peligrosos porque muchas personas ya entran hasta en discusión con la palabra de Dios, y al parecer tienen hasta mejores opiniones que Dios, y nosotros no estamos exentos a caer en eso. Por eso estas palabras son muy significativas. Mirad cuán, y ese cuán está diciendo el grado de grandeza que tiene. Mirad cuán bueno primero, y vuelve y dice, podría haber dicho mirad cuán delicioso, cuán bueno y delicioso, pero vuelve y utiliza la palabra mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es decir, otra vez dice, no es simple, no es sencillo, examínalo con cuidado. Podría también significar cómo es posible
que si es tan bueno, ¿verdad? Si es tan delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿cómo es posible que algunos de nosotros querramos vivir en pleito, en discordia, que es más difícil? En esta semana le decía yo a mi esposa que tuvimos una discusión en la noche y al otro día no pudimos hacer ni siquiera el devocional. Ni siquiera el devocional pudimos hacer. Porque yo le dije a ella, oye, fue como si me dieran una paliza. Ni siquiera ánimo de hacer el devocional. ¿Por qué? Porque si no estamos juntos y en armonía, entonces no hay como esa liviandad, esa facilidad de nosotros manejarnos, de sentirnos bien, de sentirnos cómodos, de sentirnos felices. Entonces el salmista está diciendo, ¿cómo es posible? No, porque ¿qué pasa? Dice ella que termine la expresión, si no yo no estuviera aquí hablando tan duro. Ok, yo le dije, yo de una vez me quejé, digo yo, óyeme, yo estoy como si me hubieran dado una paliza anoche. Dice ella, y yo también. Digo, bueno, pues vamos a resolver ese problema. Por eso es que le digo de la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio es, no, si somos humildes, ¿verdad? Porque el problema es que si somos soberbios, entonces mantenemos la posición que queremos mantener. Sí, pero te va a enfermar el hígado. Tú ves, te va a enfermar el hígado, te va a enfermar el corazón, porque también hasta ahí se refleja cuando la persona no hace caso de la palabra de Dios. Fíjense que está diciendo, yo estoy interpretando, dice, si es tan bueno, si es tan delicioso, ¿por qué entonces yo tengo que tener otra actitud? Si soy sabio, si soy entendido, pues mejor voy a tomar la mejor opción. ¿Cuál es? La de trabajar. ¿Por qué yo digo trabajar? La unidad y la armonía. Porque hay muchos hermanos y hay muchas personas que piensan que eso no hay que trabajarlo. Mis hermanos, por la condición caída que tiene el ser humano, todas esas cosas la tenemos que trabajar. Lo bueno es que el Señor nos ha provisto de lo que necesitamos para que trabajemos esas cosas. Ahora, si el Señor no nos hubiera provisto, yo digo, bueno, eso es imposible. Pero el Señor ha hecho provisión y la vamos a ver aquí. Entonces, vamos a verla por parte. La palabra ¿por qué es bueno? Bueno es que tiene cualidades gratas o gustosas y deliciosas, como algo apetecible. Es decir, como cuando usted ve una comida y a simple vista usted la observa y usted dice, piensa que es buena, ¿verdad? Pero usted no sabe si es buena, porque usted a simple vista la vio, le llamó la atención y usted consideró, oh, pero qué buena. Ahora cuando la prueba se da cuenta que usted estaba errado. Pero aquí es como si dijera, ok, usted observa que es bueno, ¿verdad? Pero cuando usted la prueba entonces se da cuenta que es, oye, es deliciosa, es sabrosa. Entonces, yo digo que nosotros tuvimos esa experiencia esta misma semana para que nosotros, es decir, no estemos viviendo un evangelio de lo que hicieron los santos, nuestros antepasados. Hay mucha gente que está viviendo, narrando, diciendo las cosas que ocurrieron con los apóstoles, las cosas que ocurrieron en la iglesia primitiva. Ok, esas cosas nosotros tenemos que manejarlas y saberlas. Pero mis hermanos, es para que se estén dando hoy. Es para que nosotros estemos experimentando esas cosas que ellos experimentaron.
nosotros las estemos experimentando. Entonces yo digo que tuvimos esa experiencia para que nosotros nos diéramos cuenta cuán bueno y cuán delicioso es entonces estar juntos en armonía. Porque por eso hoy podemos estar aquí livianos, ¿verdad? Tranquilos, felices, contentos, sintiéndonos agradables. ¿Por qué? Porque tuvimos una experiencia, la experiencia contraria, cuando hubo maltrato, tal vez verbal. Fíjense, ahí es que yo les digo a ustedes que el cristianismo es diferente a la religión. La religión se trata de que usted va a la iglesia y escucha un sermón o escucha un mensaje y usted se va para su casa y ya no tiene que hacer nada. El evangelio no, el evangelio es: vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios, entonces tengo que irme a reflexionar. Tengo que irme a, como leímos en el texto clave, tengo que ir a escudriñar mis caminos para ver qué cosa yo tengo que corregir. Y como me decía un señor que yo le predicaba, él me decía, pero ser cristiano es mejor, porque ser cristiano es que usted no le haga mal a nadie, que usted no piense hacer mal. Entonces eso es más fácil, me decía él a mí. Y yo le decía, sí, ser cristiano es más fácil. Porque a veces para usted hacer maldad tiene que maquinar, tiene que pasarse la noche pensando cómo va a hacer algo, cómo va a hacer daño, cómo va a hacer maldad. Pero para ser cristiano para ser amable, es más fácil. Y vemos que por eso la misma palabra dice que debemos tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos traten a nosotros. ¿Y cómo nosotros queremos que nos traten a nosotros? ¿Verdad? Bien, con amabilidad. Pues eso es lo que yo sencillamente tengo que hacer con los demás. Sencillamente cosas, fíjense, son cosas sencillas, no son cosas extravagantes a las que Dios nos ha llamado, sino a cosas simples, sencillas. Y Jesús puso esos ejemplos. Aquí tenemos la declaración que hace la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19, para que ustedes comprueben que el salmista estaba hablando de la familia de Dios. Efesios 2, 19, donde el apóstol Pablo dice, así que ya no soy extranjero, no ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos nosotros, sin excepción, todos los que hemos aceptado a Cristo, hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. A veces escuchamos a hermanos decir, no, pero ese no es un hermano. Y yo me pregunto, ¿desde qué perspectiva o concepto estamos haciendo ese juicio? ¿Del que Dios está planteando en su palabra? ¿O del que soy yo que estoy poniendo una medida? ¿Ustedes se dan cuenta? Con mucha facilidad a veces escuchamos esa expresión. Sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de que el apóstol Pablo, a una iglesia como la iglesia de Corinto, a nadie le quitó el título de cristiano. ¿Por qué? Porque si yo acepto lo que Dios ha decidido hacer con el hombre, ¿verdad? Entonces yo también tengo que pensar como Dios y jamás decir fulano no es cristiano. No importa la acción, no importa lo que haga, a mí no se me ha dado esa autoridad de que yo lo califique o lo clasifique. No, yo tengo que pensar como Dios. Aceptó a Cristo y lo importante es que el Señor recibe a la persona como esté. Por eso, mis hermanos, es que hay que abrir la mente, hay que abrir el corazón y pensar con la mente de Dios. Porque la misma palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora, si no la usamos y pensamos con nuestra propia mente, no, pero esa persona no es cristiana y lo descalificamos.
pero a partir de un criterio personal, no de nada que Dios me haya dicho, ni que Dios me haya planteado. Aquí encontramos la palabra habitar, que tiene un significado que va más allá de una reunión. Pero la reunión en sí, por ejemplo, nosotros nos reunimos cada domingo, hacemos muchas actividades, pero cuando habla de habitar es que yo tengo que ver con la vida de cada uno de ustedes. Hoy se está tratando de vivir un evangelio de que la persona dice, si yo no le doy permiso, hermano, no se meta conmigo. Ahora hasta tienen que darle permiso. Pero eso no es del evangelio. Eso no es de la familia de Dios. Ningún hermano aquí tiene que darme permiso a mí para yo acercarme y preguntarle sobre lo que yo quiera. Y ustedes dirán, ¿por qué es el pastor? No, no tiene que ver con que sea pastor. Simple, porque a ninguno de ustedes le puedo yo decir, hermano, no se meta con mi vida si yo no le doy permiso. Porque he visto mucho eso en consejería. Bueno, pero es que si ese hermano, ok, si una persona le dice a usted que no vaya a su casa, ya, y hasta hay que atreverse ahí, que me eche de su casa, si quiere. Pero ¿cómo puede ser que en boca de un cristiano, de que yo no lo voy a aceptar aquí? Será cualquier otra cosa, esa acción, esa actitud, pero no es una actitud cristiana. No estoy diciendo que la persona no sea cristiana. Ahora está bien errado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice que somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Entonces, cuando dice habitar, además de la reunión de domingo, además de las reuniones que hacemos, pero también tiene que ver con mi vida, tiene que ver con tu vida, porque es que tú has sido comprado a un precio muy alto. Entonces yo tengo que vivir como si vivimos en casas separadas, pero yo tengo que vivir como si viviéramos en la misma casa, como si viviéramos en la misma casa. Aunque ciertamente no estamos diciendo que vamos a violentar los modales, que yo vaya a su casa y me meta al aposento, como hay hermanos que han hecho, que yo conozco, que yo he tenido que llamarle la atención. Pero esos hermanos se han tomado esa libertad. Y digo, sí, mi hermano, eso debía ser una forma, pero hay lugares que son para uno respetarlo, ¿verdad? Eso sí, porque no estábamos diciendo que es a lo loco, pero de que debía haber esa cercanía y esa hermandad y esa vivencia, esa manera de habitar. Habitar es que convivimos, que compartimos juntos. Por eso la expresión va más allá de la participación dominguera. Entonces, podríamos hablar de manera particular y, por ejemplo, la unidad, el significado que tiene la unidad es que tengamos un mismo propósito y una misma meta. ¿Por qué un mismo propósito de todo cristiano? Y el Señor cuando partió lo dijo, y las instrucciones que dio es, el deseo que debe haber en nuestro corazón es de que otra persona conozca al Señor. Miren el testimonio que dimos. Sachiko se convirtió y ella compartió el plan de salvación con su hermana. Y su hermana aceptó el plan de salvación. Es decir, para eso es que estamos nosotros. En eso puede haber la unidad. Lo que también tenemos que entender es que ninguno de nosotros somos quienes producimos esa unidad. Esa unidad nos la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien provee la unidad.
Lo que sí nosotros tenemos que hacer es, la responsabilidad nuestra es guardar la unidad. Es decir, yo debo hacer lo indecible, yo debo hacer lo que sea para que esa unidad se mantenga. Por eso es que si yo voy a actuar, voy a hacer algo que va a desafinar, que va a dañar esa unidad, yo debo pensarlo muy bien. Es decir, debo decir, no, pero yo debo ser solícito en guardar la unidad. Y tenemos esa cita. Fíjense la importancia de la unidad. Vamos a verla en Juan 17, del 20 al 23. Lo que Jesús hizo antes de partir, momento previo a que iba a ser apresado. Jesús dice, rogándole al Padre, Juan 17, del 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Fíjense, esta es la oración sacerdotal que Jesús hizo antes de partir. ¿Por qué la importancia de la unidad y la armonía? Si se da esa combinación, lo que el Señor está procurando es que se dé la combinación. Y si nosotros logramos esa combinación, dice que vamos a hacer testimonio a quién. Testimonio al mundo de que el Padre lo envió y que Él es el Mesías. Esa oración no ha sido contestada. No porque Dios nos haya provisto, porque Él nos ha provisto del Espíritu Santo, pero nosotros no hemos permitido esa unidad y esa armonía. Y fíjense si Dios tiene paciencia con nosotros, pero el propósito que Dios tiene, lo que Dios nos ha declarado, y Jesús lo declara aquí, dice que seamos uno con ellos. ¿Y cómo podríamos nosotros ser uno con ellos? Esto solamente podría lograrse por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo morando en nosotros. Del Espíritu Santo siendo quien dirige mi vida. Pero si yo dirijo mi vida yo, no voy a lograr esa unidad, porque la estoy dirigiendo yo. Fíjense que Dios es un Dios trino y es perfecto en unidad. Perfecto en unidad. Dice, Jesús mismo dijo, porque yo no hablo de mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me manda que hable. Lo que el Padre me ha revelado, yo se lo he revelado a ustedes. Yo no he hablado de mi propia cuenta. Fíjense la unidad, la armonía. Pero cuando habla del Espíritu Santo, dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que se le mande que diga. Fíjense si es perfecto en la unidad. ¿Cómo nosotros podemos entrar en esa unidad con el Padre y con el Hijo? Y va a ser una Trinidad. Nosotros vamos a estar involucrados por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque han habido algunos que tienen argumentos de que no hay tal Trinidad porque si hubieran 3 tronos en el cielo. Pero eso es una ignorancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ¿dónde? Está en nosotros. Entonces,
esa es el Padre, el Hijo, y por medio del Espíritu Santo nosotros entramos a formar parte de la Trinidad de Dios, para que ellos sean uno como tú o yo, como tú y yo, Padre. Dios nos invita a ser uno con ellos por medio del Espíritu. Entonces, esa es la única oración que hasta hoy no ha sido contestada, pero llegará el día en el que el Señor va a contestar esa oración. Cuando la iglesia, y cuando yo digo la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, cuando seamos reunidos y ahí ya estemos, donde la palabra de Dios declara que por medio del Evangelio el Señor derribó la pared intermedia que había, que separaba, porque lo que había era judíos y gentiles. Nada más habían dos clases, judíos y gentiles. Y los judíos se creían los que tenían derecho a la herencia de Dios. Bueno, los que están haciendo el devocional están viendo cómo cuando Pablo se paró y le dijo que Dios le había dicho, mira, vete a los gentiles. Ay, ¿para qué fue eso? Alguien voció del grupo, dijo, ese hombre debe morir. ¿Y qué ustedes creen que ese hombre estaba defendiendo? Que ellos eran el pueblo exclusivo. ¿Cómo es posible que ahora me quieran integrar a estos gentiles? ¿Cómo puede ser? Entonces por eso los judíos no aceptaban el evangelio. Es decir, lo que no aceptaron el plan de Dios. Y dice que aún ellos mismos fueron cortados, fueron desgajados, fueron quitados eso. Y solamente quedó un remanente. ¿Qué remanente quedó? El que aceptó el plan de Dios. Porque ¿de quién es el plan? ¿De quién es la obra? De Dios. Y si Dios, porque jamás, nunca Dios le había dicho a los judíos eso que ellos pensaban. Fíjense lo que es la mentalidad. Eran ellos quienes en sus pretensiones pensaban que eran el pueblo exclusivo de Dios. Pero ¿dónde usted encuentra eso desde Génesis y Apocalipsis? ¿Dónde usted lo encuentra? En ninguna parte. Al contrario, Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y así aparecen muchos evangélicos exclusivos, que si ven una persona mal vestida, ese no tiene posibilidad de ser cristiano. Ese es el mismo espíritu fariseo, porque el Señor vino y murió fue por la humanidad. Hasta desnudo que ande, el Señor murió por eso. Desnudo que ande, no importa cómo ande. Si Él no lo sabe, la responsabilidad de nosotros es hacérselo saber. Un borracho en un contén, ¿cuánto vale? El mismo precio que vale tú y que valgo yo. Porque el precio que se pagó por mí se pagó por él. Que él no lo sabe, la responsabilidad mía es yo decírselo. Entonces, mis hermanos, es muy diferente. Es muy diferente. Y los judíos, ellos mismos se habían hecho ellos exclusivos. No Dios. Dios jamás le planteó eso a ellos. Lo que Dios sí le dijo a ellos, le voy a dar el privilegio de que ustedes sean quienes proyecten el reino de Dios. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Dios lo que ha hecho con nosotros es que nos ha dado el privilegio, la honra de que seamos nosotros que vayamos y le hablemos del reino de Dios. Como le he dicho yo a veces a algunos, digo, sí, pero soy yo que te estoy predicando a ti, no eres tú a mí. Ese privilegio sí tenemos. Soy yo que te estoy hablando de Dios. Soy yo que te estoy hablando de una esperanza. Soy yo que te estoy diciendo que esto no se queda aquí. Entonces, ¿verdad? Eso es un privilegio. Y le digo, y yo te estoy invitando para que tú lo hagas con otro. ¿Y qué va a venir a hacer? Igual, mis hermanos. Entonces nos ha hecho herederos. Entonces no caigamos como cayeron los judíos. Esto era exclusivo para nosotros. O pensar, esto es exclusivo para los que observen tal o cual comportamiento.
Otro error. Nada que ver. Es por la sangre del Cordero. Que debemos andar como es digno de nuestra vocación. Sí, eso es verdad. Porque no vamos a andar como quiera. Tenemos que andar honrando a quién. A nuestro Padre. Como dice el Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Y si pues soy Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Si Jesucristo es mi Señor, debe haber algo de temor en mí cuando voy a hacer algo. Entonces, mis hermanos, la actitud para mantener la unidad, búsquense a Efesios 4:3. La actitud que nosotros debemos tener son cosas fáciles, sencillas. Solamente tenemos que poner atención. El apóstol Pablo aquí dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad de quien del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Y qué es ser solícito? Ser solícito es que yo debo empeñarme, ¿verdad? Yo debo ocuparme. Cuando yo vaya a maltratar, no a un cristiano, mis hermanos, que eso es lo que digo. A veces, sí, con los hermanos somos muy amables, pero con los otros no lo somos. Eso no es lo que está diciendo. No, es con cada persona. Con cada persona, en el espacio que sea. Cuando usted va a tener una relación o un trato, solícito en guardar la armonía, la unidad, de la mejor manera. Darle el mejor trato. Pero qué desgracia hay que nosotros, no, le damos el trato que entendemos que merece esa persona. Pero ven acá. Y eso es lo que está diciendo. Pues si Dios lo hiciera así, no hubiera uno sentado ahí, ni yo estuviera aquí arriba predicando. No. Es que debemos tratar de ser... Es más, yo digo más, debemos aprovechar cuando hay conflicto y hay problemas, debemos aprovechar para dejar al otro con la boca abierta. Que diga, pero este tipo sí es raro. Este tipo de... Entonces, ser solícito en guardar es que aún tal vez hasta voy a perder cosas. Voy a tener pérdida tal vez por ser amable, por ser solícito. Es más, mira, deje eso así. Mire, está bien. Tú no hiciste, el negocio no quedó bien porque tú no, pero está bien, mira, olvídate, yo te paso por alto eso. Ahí es que Jesús dice, cuando te invitan una milla, dice, ve con el 2. Y lo vemos tan sencillo, eso de cuando te invitan una milla, ve con el 2, aquí en este contexto. Pero en el contexto que Jesús lo dijo, no era sencillo. Le digo que era que un soldado romano que llevaba una mochila con todos sus ajuares y por ley habían votado que un judío tenía que ayudar a ese guardia a llevar esa mochila por una milla, y eso era una ley que había. Y entonces los judíos calientes con eso, ¿tú crees que era fácil? Venir a subyugarme, venir a esclavizarme, entonces que también yo tenga que ayudar a cargarle la mochila. Por eso fue que ellos le preguntaron al Señor, le dijeron, ¿tú crees que es lícito? Jesús le dijo, óyeme, ve con el 2. Porque el Señor está diciendo, el problema que tú tengas aquí es nada comparado con que tú vas a entrar. Por eso, mis hermanos, es que tenemos que vivir pensando en el reino de Dios. No en las cosas de aquí, porque si pensamos en las cosas de aquí, pues yo no cargo la mochila. Pero yo digo, bueno, es verdad, esto algún día va a pasar. Te la voy a llevar 2 millas. ¿Y cómo ese guardia diría, oye, pues este es diferente a todos los otros? Porque los otros la llevan 1 milla y es rabiando que van. Pero este la lleva 2 y va contento. Hasta cantando un himno va. Ser solícito es el esfuerzo, dice, disponernos a guardar la armonía por el Espíritu. El propósito de ser solícito es de mantener la unidad en el vínculo de la paz. Es decir, es que yo tengo un propósito.
yo tengo un propósito en hacer eso. Pero a veces si estamos sin propósito y sin nada, bueno, pues no hago nada. O lo hago como a mí me parezca. Pero si yo tengo un propósito, por eso es que hay que tener una meta. ¿Y cuál es la meta que nosotros tenemos? De alcanzar la promesa que el Señor nos ha hecho. Que no se nos olvide jamás. Entonces cuando se nos atraviesa cualquier situación que está tentando contra esa meta, ¿qué yo debo hacer? ¿Dejar la meta? Jamás. Yo la meta no la voy a dejar. Puede aparecer lo que aparezca en el medio, en el camino. No importa lo que aparezca, pero yo tengo una meta. Yo tengo esa meta. Y es que la voy a alcanzar, la voy a lograr. Y tengo al Señor de mi lado. Porque si fuera solo, bueno, yo no voy a poder. Pero no, el Señor está. Y esto no es nada viejo, mis hermanos. Esto no es nuevo. Hay muchos hermanos que piensan, bueno, pues esa expresión la oímos mucho también. Dicen, no, pero que en la iglesia no debían pasar tal o cual cosa. ¿Cómo puede ser que no? Porque aquí lo que vemos somos seres humanos. Yo recuerdo una vez que a un hermano estuve hablando con él que se fue de la iglesia. Mira, ahí hay mucha piedra de tropiezo. Y yo le dije, pero precisamente las piedras son para que se alicen una con otra. Yo tengo 42 años alisándome aquí con piedra y yo nunca he tenido problema. Porque es alisándonos, piedra con piedra, se alisan. Hierro con hierro se aguzan, se afilan. Y el Señor nos llamó así. Entonces si mire, el hermano se fue de la iglesia. Porque no entiende. El enemigo aprovecha la ignorancia. Y el problema de que se va es que como un jorobado que se lleva la joroba. Y la joroba, ¿qué pasa con la joroba? Que va creciendo. Se fue a otra iglesia, pero cuando se encuentre con otra piedra ya, porque lo que se va y anda en la ciudad entera, buscando una iglesia donde no hayan piedra. Pero no hay una sola iglesia que no tenga piedra. Porque dice Pedro que somos piedras vivas. Sí, el Señor nos llama para que adornemos el templo, pero eso se toma un tiempo, mis hermanos. Y a mí nunca un hermano me ha cobrado para alisarme. Nunca me ha cobrado para alisarme. Entonces es gratis que me alisan. Fíjense, no es nuevo porque tenemos un ejemplo que pasó con dos hermanas, Evodia y Síntique. ¿Ustedes se acuerdan? Evodia y Síntique estaban en pie de guerra y estaban enemigas. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, oye, interven ahí, trata de ponerlas en paz. Que esas mujeres trabajaron conmigo en el evangelio. Ustedes se dan cuenta que puede ser un momento que un hermano tiene un momento y es para crecer también, para que veamos que todavía no hemos madurado en el Señor, que no hemos entendido bien el propósito. Entonces tenemos 4 pilares para fortalecer la armonía. Efesios 4, del 4 al 6. 4 pilares que nos da el Espíritu Santo para que nos fundamentemos en ellos. Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, son 7. Un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y aquí ninguno le puede decir al otro, tú no eres parte del cuerpo. No, jamás. Mi hermano es parte del cuerpo. Y el Espíritu Santo fue que le dio esta metáfora al apóstol Pablo. Hay como 18 metáforas que simbolizan el cuerpo de Cristo. Pero la que más se conoce es esta del cuerpo de Cristo, porque es la que más se usa.
y también porque es bien significativa, porque lo que está diciendo es que el cuerpo de Cristo, lo que cada uno de nosotros es un miembro, y que ningún miembro es más importante que otro. Eso de hablar de que es más importante es un término del mundo, eso no existe en el cristianismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, no tiene nada que ver con funciones ni nada de eso. Tú eres el dedo pequeño, yo soy el dedo grande, o yo soy el ojo, o yo soy la nariz, pero somos miembros del cuerpo. Un espíritu, que es el Espíritu Santo, un solo espíritu. Si nosotros buscamos al Espíritu Santo, fíjense, somos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos, pero lo que se habla de la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Si Él no selló con el Espíritu Santo a quien a todos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo depende de la oportunidad que tú le das al Espíritu Santo. Por eso es que en Mateo 7 dice, pedid, pedid. En Lucas entonces dice, ¿cómo no nos dará el Espíritu Santo? Específicamente dice. Por eso es que, ¿cómo me quedo yo con todas esas deficiencias que tengo? Si Dios me dice que pida, lo que debo presentarle al Espíritu Santo mi deficiencia. Señor, ayúdame con esto. Y se convertiría en una tarea. Entonces, porque es un espíritu. Miren, que ustedes lo vean imposible, eso de la unidad, sí, eso es imposible. Eso de la armonía, todavía más imposible. Porque el hombre no tiene la capacidad. Pero si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces sí lo logramos. Una esperanza. Fíjense que todas las cosas son simples porque no son ni siquiera dos. Una esperanza, ¿y cuál es? La de morar con el Señor por toda la eternidad. Tenemos esa esperanza, todo cristiano. Un Señor, no hay más. Jesucristo es uno solo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Una fe. ¿Y lo que es una fe? Una fe en la obra que Él hizo. Olvídese de lo que usted pueda hacer o de lo que usted está haciendo, olvídese de eso. Una fe, y esa es la obra de Cristo. Un bautismo, ¿ya? Usted se bautizó y dio testimonio de que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Y finaliza, dice, un Dios y Padre de todos, y por todos, y en todos. Fíjense que el Señor fue quien introdujo lo que conocemos como el Padre Nuestro, a partir de ahí, porque nosotros no éramos sus hijos, pero a partir de que Jesús vino, nos hizo sus hijos, y nos dio ese privilegio de que nosotros a Dios nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Y si Él es mi Padre, es el Padre de Carlos, entonces ¿qué somos Carlos y yo? Somos hermanos. Entonces, eso en cuanto a la unidad. La armonía, que cualquiera diría, bueno, pero es un poco difícil. Primero hay que lograr la unidad, y eso es verdad. Pero la armonía, por medio del Espíritu Santo, también la podemos lograr. Y armonía es ajustamiento, combinación, que se debe hacer para lograr el propósito. Y no hay nada mejor que una orquesta para ilustrar esto. Para ilustrarlo, no hay nada mejor que una orquesta. Porque cuando ustedes ven una orquesta que está preparando una pieza musical, o cuando cada músico está afinando el instrumento, nadie le gusta estar ahí. Los músicos, si aquí hay músicos, cuando están afinando los instrumentos, a nadie le gusta estar ahí. Yo estuve un tiempo estudiando música y a mí me gustaba llegar después que casi todos los instrumentos estaban afinados. Eso era en Bellas Artes. Entonces, o en una orquesta que tocaba, pero cuando estábamos empezando a ensayar una pieza que íbamos a tocar, miren, a mí mismo no me gustaba. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que yo llegaba tarde, no ensayaba, ¿y qué pasaba conmigo?
que cuando se iba a tocar la pieza, entonces yo no podía. Y el director me decía, ay, que tú no fuiste a los ensayos. Tú no fuiste a los ensayos. Y yo le decía, bueno, es que a mí no me gusta. Dice, ajá, pero imagínate que eso es así. Tú vas y tocas tu instrumento. Yo tocaba un clarinete y desafinaba. Entonces, cuando se iba a tocar la pieza, yo no podía tocar, no me podía presentar. Entonces, el hermano que no aguante, desafine, que hay en la iglesia, ajá, entonces, ¿cómo va a cantar en el cielo? Tú no estabas ensayando, tú no afinaste. Entonces quiero, sí, dar el brinco, sí, allá sí quiero cantar, pero cuando vaya y desafíe, dice, ¿y quién es ese? Que ese no estaba en el grupo, ese no ensayó. El director, mis hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces nos da, aquí sí son las 4 notas, ahorita yo me equivoqué. Aquí son las 4 notas que el Espíritu Santo nos da para que nosotros podamos tocar la pieza. Efesios 4:2. Cuando el director va a empezar, le dice a los músicos, o a veces personas que no saben de música le dicen a los músicos, arranca en fa. Y todos los músicos se ponen en fa, ¿verdad? Ustedes saben de eso. y a veces hay gente que no sabe de eso y le manda a los músicos de que arranca en sí. Y entonces que ellos arrancan en sí. Aquí Efesios 4:2 dice, primero, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Miren, el ingrediente número 1 es el amor. Nos lo dice hasta la saciedad, dice que el amor es lo que cubre multitudes de falta en una traducción, pero en otra dice multitudes de pecado. De pecado, es el amor. Entonces, la humildad es la cualidad que es contraria ¿a qué? A la soberbia. Entonces, nosotros por naturaleza somos soberbios. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza carnal es soberbia. Por eso yo digo, es muy fácil a veces resolver un problema, porque lo primero que me viene cuando me hacen algo, ¿qué? La soberbia. Digo, espérate, así no es. Entonces yo espero la segunda reacción, que es la humildad. Algunos dicen, cuenta hasta 10. No es que cuente hasta 10, obedece al Espíritu Santo. Y se acabó el problema, no tiene que contar hasta 10. ¿Qué también ocurre con la humildad? Que reconoce su dependencia ¿de quién? De Dios. De Dios. No es por nosotros mismos, no es por nosotros mismos. Es el Señor quien va a lidiar con nosotros y nos va a equipar, nos va a preparar. Por eso yo digo, ¿por qué a veces estamos tan débiles y tan flojos? Porque anunciamos culto de oración. ¿Y cuántos vienen al culto de oración? Entonces esto se logra con la oración. La coenonía con Dios es con la oración. Pero al culto de oración no llega ni a 10. Y entonces, y entonces ¿cómo yo voy a limar todas esas asperezas? ¿Cómo yo voy a lograr ser humilde? También la humildad no va a permitir que yo busque el dominio sobre mis semejantes, sino que aprenda a valorar a cada persona, como dice la palabra, considerando a los demás como superiores a mí. No que yo me considere como superior a los otros, sino que yo me considere a los demás como superiores a mí. Es todo lo contrario. Pero si yo me considero superior a los demás, hay humildad. Hay mansedumbre, no la hay. Entonces, por eso es que se hace tan difícil en este tiempo abordar personas, corregir errores, corregir faltas,
acercarse a la persona, porque ya a veces hay predisposiciones también. Esa es otra cosa que Satanás maneja. Se nos olvida que tenemos un enemigo, y tal vez a una acción de Arely, yo pretendo saber por qué Arely hizo eso, pero ¿quién me dijo a mí que ella hizo eso por eso? ¿Quién me convenció a mí de eso? ¿Cómo yo puedo suponer que esa acción que ella hizo fue por eso? Tal vez si yo me le acerco y le pregunto, ella va a decir, óyeme, estaba ella completamente ajena a lo que yo estaba pensando. Entonces, ustedes se dan cuenta por qué hay que dejar la predisposición. Una predisposición, que yo pienso que Carlos hizo tal o cual cosa por mí o por tal cosa. Satanás trabaja mucho en eso. Y puede ser que Satanás utilice una persona o lo haga hacer algo, como hizo con Pedro, con una compasión extrema. Ay, Señor, no permita que te hagan eso. Y era Satanás que lo estaba usando, ¿verdad? Pero Jesús lo reprendió a Pedro. Pero yo no me voy a enojar, porque puedo ver, digo, bueno, orar por ese hermano, en vez de yo enojarme o molestarme con el hermano. Entonces, si yo logro tener la humildad y la mansedumbre, y el Señor nos declara que esas dos cualidades, ¿qué van a hacer en mí? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No voy a estar inquieto, no voy a estar incómodo. Es decir, la mansedumbre y la humildad me dan reposo, me dan quietud. Está pasando una situación que molesta a cualquiera, pero yo estoy calmo, yo estoy tranquilo. ¿Y cómo es que tú logras eso? Bueno, porque el Señor dice que la mansedumbre y la humildad dan reposo. Pero si usted se calienta como una plancha, no va a tener reposo. Entonces, me caliento como una plancha, pero me estoy haciendo daño yo mismo. Entonces, esas me van a preparar ¿para cuál? Para soportar, dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Yo pensé que en la Biblia yo no iba a encontrar esa palabra de soportar, pero sí. ¿Por qué yo tengo que aprender a soportar? Por lo mismo que le decía ahorita, porque somos seres humanos. Y yo entonces tengo que aprender a soportar. A soportar. Cuando me está diciendo esto, sí, van a haber cosas desagradables, van a haber situaciones que no son buenas, pero tú tienes que aprender a soportar. Pero no soportar como soportan lo del mundo. Porque los del mundo a veces soportan, pero quieren arrancarte el pescuezo. Aquí dice soportando en amor. Soportando en amor. No solamente que soportarnos. Fíjense cómo es que el evangelio es diferente a la religión. Yo hago énfasis en eso, porque ustedes podrían estar pensando, ¿pero qué es este planteamiento? Casi nunca oímos cosas desde el púlpito así. Pues a eso es que se viene aquí, a profundizar en lo que en el dicho de Dios, en la declaración de Dios. Entonces, cuando ejecutamos esto así, los resultados lo vamos a ver y vamos a hacer ejemplo. Voy a darles rápido por el tiempo, pero el salmista utiliza dos comparaciones o dos ilustraciones, vamos a decir, que dice como el buen óleo que desciende de la cabeza, el buen óleo que es el aceite, óleo es aceite, y el salmista aquí utiliza esta figura cuando Aarón fue ungido con aceite. Específicamente Aarón, que fue el primer sumo sacerdote,
Acuérdense cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dio las ordenanzas a Moisés y le dijo, aún le dio los preparativos del aceite. Dios mismo, usted puede leer eso en el libro de Éxodo, Dios mismo le dio los preparativos a Moisés para que confeccionara ese aceite, ese perfume. Y ese aceite era para ungir, en este caso, al sacerdote, que era Aarón. Luego después se le dio el uso de que se ungía al rey y al profeta, pero hasta aquí todavía no habían ungido a nadie. Entonces, el salmista utiliza esta figura porque ese tipo de sacerdocio de Aarón es el tipo de sacerdocio de Cristo, es decir, el sumo sacerdote. Y este aceite se hacía la unción para equipar a este hombre, es decir, para capacitarlo para la obra que iba a hacer, que servir como intermediario entre Dios y el hombre. Eso era lo que hacía el sacerdote. Ofrecía ofrenda, ofrecía sacrificio y ofrecía entre Dios y el hombre. Pero este era un tipo del sacerdocio de Cristo. Entonces el salmista dice, es como el buen aceite sobre la cabeza de Aarón, que desciende hasta la barba, es decir, lo bañaba completo. Esto simbolizaba la unción de ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Se hacía con aceite hasta que apareciera el que ungía con el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta que son figuras, tipo. Entonces Aarón fue ungido con aceite. Y simbolizaba, Cristo fue ungido ¿con qué? Cristo fue ungido con el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, cuando él sube del agua, el Espíritu Santo de manera corporal, ¿por qué? Porque es un espíritu, no se ve, pero Dios le dijo a Juan, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, es decir, Dios para hacerlo visible, dice que vino una paloma y Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para ser capacitado para hacer la obra que Dios le había encomendado. Ustedes lo están viendo ahí. Luego dice que todos nosotros sin excepción, Apocalipsis 1:6, fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Por eso es que ya no somos ungidos con aceite. Aparecen iglesias que todavía usan ungir con aceite, pero eso es una contradicción. Solamente encontramos en el libro de Santiago que dice a los enfermos, sí. Dice, si hay alguien enfermo, vayan y únjanlo con aceite, porque el aceite también es medicinal. Solamente en ese caso podemos nosotros hoy ungir con aceite, pero ya no se hace la unción con aceite, porque la unción es con el Espíritu Santo en persona. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y si nosotros le obedecemos al Espíritu Santo, haremos la obra a la que Dios nos ha llamado. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues no la vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. No lo obliga. Ahora, la otra figura que usa el salmista dice, como el rocío del monte. ¿Y qué era el rocío del monte? El monte era el monte más alto que había en Israel, la montaña más alta, que se pasaba el año entero nevada, había nieve. Entonces esa nieve, por la noche, lo que hacía que despedía un rocío. Y ese rocío, ¿qué hacía ese rocío? Que fertilizaba ¿a quién? Los montes de Sión, que eran los montes más pequeños. Y la tierra árida, ¿verdad? De ese lugar, que era árida, entonces también era rociada con ese rocío. Como eran tierras que casi no llovía, era fertilizada, era fortalecida por el rocío del monte. Esto representa una figura que estamos hablando de que de lo cristiano.
Y aquí representa que el cristiano fuerte debe servir de provisión y alimento al cristiano débil. El monte Hermón era quien mantenía el verdor. Por eso el Salmo 1.3, ¿qué dice? El Salmo 1.3. No lo están pasando. Pero el Salmo 1.3. Ajá. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, la prosperidad de ese valle, de los montes de Sión, dependía del monte Hermón. Que en vez, aquí la figura es que el cristiano fuerte, en vez de atacar al cristiano débil, lo que debe es servirle de sustento, de fortaleza. Es decir, en vez de criticarlo, en vez de atacarlo, lo que debe es ayudarlo, debe sostenerlo, debe alimentarlo. Esas son las figuras, los símbolos que encontramos en ese salmo. También el personaje que fue ungido, ustedes saben que Aarón era el hermano de Moisés, quien había hecho el becerro mientras Moisés estaba en el monte. ¿Y qué hizo Dios? Lo descartó. Dios dijo, mira, Aarón no me va a ungir Aarón, porque Aarón hizo el becerro de... No. ¿Qué hizo el Señor con el pecado de Aarón? Lo sepultó. ¿Qué ha hecho Dios con tus pecados? Lo sepultó. Mi hermano, por eso es que dice que el cristiano es por la fe. Si tú no crees que Dios ha sepultado tus pecados, está sufriendo de gratis porque Dios lo sepultó. Este Aarón fue quien hizo el becerro. Y Dios no le dijo a Moisés, no va a ungir a Aarón. Bueno, no, Dios honró a Aarón y lo ungió con el aceite santo y le dio el título de sumo sacerdote. Como dice Dios, Dios se olvidó de sus pecados. Mis hermanos, eso es lo que debemos de hacer con el pecado de los hermanos. Sepultarlo. Y es como que el hermano no hizo nada. Sepultarlo. Pero nosotros a veces marcamos al hermano. A mí me dijo un hermano, mi hermano, cuidado si usted peca. Porque si usted peca, óigame, yo no voy a poder oírlo predicar. Y yo le dije, hermano, es muy bueno mantener el testimonio, pero los hermanos que han pecado no son diferentes que yo. No son diferentes, mis hermanos. El Señor perdona nuestros pecados. ¿Qué fue el Señor misericordioso con Aarón? Y nos enseña a nosotros que nosotros debemos serlo. Acuérdense que Jesús dijo, como para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. Que Dios es misericordioso y compasivo. La bendición material se encuentra en esta ilustración del monte Hermón, porque servía para regar las tierras y que ellos tuvieran buena cosecha, pero también simbolizaba la bendición espiritual, como decía, para servir a los hermanos primero. Acuérdense que dice que debemos servirnos unos a otros, pero también es para servir. La tierra árida también representa a los que no cristianos, y que si nosotros que recibimos el rocío de Dios, no fertilizamos esa tierra árida, pues ¿cómo entonces ellos van a poder? ¿Ustedes se dan cuenta? Así es que la bendición de poder lograr la unidad y la armonía, ¿qué van a traer como consecuencia? Bendición. Dice, Dios envía bendición y vida eterna. Dios envía, podríamos decir, Dios ordena. Ya eso está ordenado, eso es como un patrón.
Si ustedes logran eso, entonces miren, eso viene automáticamente. Dios ordena bendición y vida eterna. Y tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos 1 y 4. ¿Qué pasó? Hechos capítulo 2, 1 y 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Señor le dijo, no se vayan. Hay personas que se van de la iglesia, pero es en la iglesia que está la bendición. Es en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor le dijo, no se vayan hasta que nos reciban. Entonces ellos estaban unánimes juntos. ¿Y qué pasó? Fueron ungidos con aceite. No, porque no estábamos en el viejo pacto. Fueron ungidos con el Espíritu Santo. Ya no es con aceite. Eso era en el viejo pacto. Ahora, ese día, el Espíritu Santo vino. Y dice que le daba que hablaran en qué, en otras lenguas. Ahora, eso de que hablaban en otras lenguas era porque ahí habían medo, persa. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Pascua y ahí habían de todas las naciones. Entonces el Espíritu le daba que hablaran diferentes lenguas. Y ellos mismos, fue un testimonio para ellos que dijeron, oye, pero estos siendo judíos están hablando en nuestra propia lengua. Y eso fue un testimonio para que ellos creyeran. Lo otro es, en Hechos 2, 46, 47, ya para terminar, ¿qué ocurría? Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué hacía el Señor? Añadía lo que cada día debían de ser salvos. Así como el Señor añadió a Tomoko. El Señor la añadió. El Señor la trajo. Y ella pudo partir con el Señor. Solamente el Señor sabía los días que le quedaban a ella. Y gracias a Él, ella pudo venir. ¿Qué nosotros podemos observar ahí? Que la iglesia puede tener un crecimiento, pero tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios. Por eso muchos hermanos dicen, yo no estoy preparado para evangelizar. Pero ¿y si no nos ponemos en esto? Entonces el Espíritu Santo está esperando que nosotros dispongamos nuestro corazón. Cuando nosotros dispongamos nuestro corazón, entonces viene la acción. Y el Señor va a seguir añadiendo, porque el Señor no deja de hacerlo. Lo hemos visto por años. El Señor no, Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Aunque seamos infieles, el Señor sigue siendo fiel. Si queremos una iglesia que crezca, vamos a poner atención a la palabra de Dios. Si queremos vivir vida bendecida, no de crisis, ni de amargura, ni de dolor. No es que no se padece, se padece. Pero aún dentro del padecimiento hay gozo. Aún dentro del problema hay paz. Óigame, ¿qué es lo más extraordinario cuando uno disfruta y dice, oye, pero yo tengo un problema, pero tengo paz? Como decía un niño, tengo paz como un río. Y hay otro versículo que dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendito el Señor. Así que